Hola, queridos oyentes. Hoy aprenderás otra vez cómo hablar de dinero en español. Te mostraremos cómo hablar de dinero de forma clara y segura. Daré muchos ejemplos y aprenderemos las frases y palabras más importantes. Así aprendemos todos paso a paso. Suena bien. Muchos estudiantes no saben cómo hablar de dinero. Eso es muy normal. El dinero es un tema muy personal para mucha gente. Muchos tienen miedo de decir algo incorrecto. Por eso es importante hablar del tema y conocer las palabras correctas. ¿Por qué elegiste este tema para hoy? Porque el dinero afecta a todos. Cada persona necesita dinero en la vida diaria. Necesitamos dinero para el alquiler, la comida, las facturas y muchas otras cosas. Si trabajas, estudias o haces formación, todos usamos dinero. Si puedes hablar de dinero en español, te sientes más seguro cada día. Hay que poder hablar de dinero, por ejemplo, en el súper, en el banco o en el trabajo. Por eso las palabras correctas son muy importantes. Es verdad. Sin las palabras, uno a menudo se siente inseguro. Exacto. Además, en español hay muchas expresiones interesantes y útiles sobre el dinero que se aprenden fácil. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿En qué gastan ustedes su dinero con gusto? Escribidlo en los comentarios. ¿Preferís comprar comida, ropa o tecnología? ¿O preferís ahorrar vuestro dinero? Por ejemplo, puedes escribir: ahorro dinero cada mes. O gasto mi dinero en comida. ¿O escribes, ahora tengo poco dinero? ¿O intento ahorrar dinero? Si no ganas tu propio dinero, puedes escribir: todavía estudio. O recibo dinero de mis padres. Escribe una frase sobre ti en los comentarios. Practica así la escritura. Así te sentirás más seguro cuando hables de dinero. Recuerdo bien mi primera etapa, viviendo sola. Tenía poco dinero y tenía que planear con mucho cuidado. Oh, cuéntanos más, por favor. Nuestros oyentes seguro conocen esa situación. Tenía que cuidar mucho mi dinero. Escribí todo y aprendí cuánto gasto en alquiler, comida y otras cosas. Aprendí palabras nuevas como alquiler, factura y presupuesto. En casa repetía estas palabras. Muy buen ejemplo. Muchas personas viven situaciones parecidas. Y hoy queremos hacer estas situaciones más fáciles. ¿Qué temas tratarás primero? Nuestro plan tiene 4 partes. Primero hablamos del dinero en la vida diaria y del vocabulario importante. Después hablamos de ingresos y gastos, es decir, cómo se gana y se gasta dinero. Luego hablamos de ahorrar y de la pensión. La pensión es el dinero que recibes cuando eres mayor y no trabajas. Vale, muy interesante. Pero esos son solo 4 apartados. ¿Qué haremos entonces al final? Al final hablamos de las partes difíciles del dinero. Por ejemplo, preocupaciones de dinero, deudas o estrés por el dinero. Son problemas reales que muchas personas en España tienen. También hablaremos de cómo manejar mejor el dinero cada día y vivir más tranquilo. Suena claro. Estoy lista. Entonces empezamos con la primera parte. Primero aprendemos cómo decir ¿cuál es tu profesión? Es normalmente la primera frase que necesitas cuando hablas de trabajo. Exacto. Muchos estudiantes se preguntan cómo decirlo bien en español. Una estructura muy fácil e importante es: trabajo como camarero o trabajo como vendedor. Se usa esta forma muy a menudo. También puedes decir, soy profesora de profesión
O soy mecánico de profesión. Las dos formas son correctas y muy típicas en español. Puedes usarlas bien en la vida diaria. Ahora ya sabemos cómo hablar de nuestra propia profesión, pero ¿cómo preguntas a otros por su profesión? Es una muy buena pregunta. Hay preguntas simples y corteses que se usan a menudo. ¿Cuál es la pregunta más importante? La pregunta más sencilla es, ¿en qué trabajas? Esta pregunta se oye mucho en la vida diaria. Y si quieres ser más formal, Entonces puedes decir, ¿a qué se dedica usted? Esta forma se usa, por ejemplo, en el trabajo o con personas desconocidas. ¿hay otras preguntas? Sí. También puedes preguntar, ¿cuál es tu profesión? O, ¿qué eres de profesión? Estas preguntas son buenas para conversaciones con compañeros o con gente nueva. A menudo, después viene la pregunta, ¿dónde trabajas? Exacto. Se escucha esta pregunta muy a menudo. Puedes responder simplemente, trabajo en una oficina. O, trabajo en una empresa. Son respuestas cortas y claras que puedes usar en la vida diaria. Si quieres, puedes ser más preciso y dar más información. Por ejemplo, Por ejemplo, puedes decir, trabajo en un restaurante en el centro. O, trabajo en una empresa en Madrid. Así la otra persona entiende mejor dónde trabajas. después muchas veces se pregunta qué haces en el trabajo. Correcto. Una pregunta típica es, ¿qué haces en el trabajo? Aquí también puedes responder de forma sencilla. Puedes decir, trabajo con personas. O, trabajo con el ordenador. Son respuestas muy generales, pero importantes. También se puede ser más concreto. Exacto. Puedes decir, ayudo a clientes. O, vendo productos. Estas frases sirven para muchos oficios y son muy útiles. Ahora hablemos del horario de trabajo. Sí, es un tema muy importante. Una pregunta típica es, ¿trabajas a tiempo completo o a tiempo parcial? Puedes responder, trabajo a tiempo completo o trabajo a tiempo parcial. Estas palabras se oyen mucho en el trabajo. También se pregunta por los horarios. Exacto. Por ejemplo, con la pregunta, ¿cuáles son tus horarios? Entonces puedes decir, trabajo de lunes a viernes. O, trabajo los fines de semana. También puedes combinar las dos frases. Y a veces se pregunta por el equipo. Correcto. Entonces se pregunta, ¿trabajas solo o en equipo? Una posible respuesta es, trabajo en equipo. O, trabajo solo. Esta pregunta es buena para saber más sobre el trabajo. Estas preguntas son muy útiles. Sí, ayudan mucho en la vida diaria. Si practicas estas preguntas y respuestas, te sentirás más seguro. Puedes decirlas en voz alta o escribirlas. Así aprendes paso a paso a hablar de tu trabajo en español con seguridad. Y no tengas miedo de los errores. Exacto. Los errores forman parte del aprendizaje. La práctica da seguridad. Ahora empezamos con la primera parte. Hablamos sobre el dinero en la vida diaria. Es un tema muy importante, porque cada día usamos dinero. Y, la verdad, al principio en Madrid tuve situaciones embarazosas con el dinero. Oh, sí, a mí también. El dinero diario fue difícil para mí al principio, sobre todo por el idioma. Exacto. Recuerdo bien mi primera compra en el supermercado. Quise pagar, pero no sabía cómo preguntar bien. La cajera dijo algo y no lo entendí. ¿Era sobre efectivo o tarjeta? Sí, exacto. Preguntó, ¿efectivo o tarjeta? Me quedé allí
y no supe qué responder. Fue muy incómodo para mí. Me ha pasado. Tuve una situación parecida. Tenía efectivo, pero no entendí la pregunta y solo asentí. Sí, casi todos conocen esas situaciones. Por eso estas palabras son tan importantes. Palabras clave son el dinero, pagar, el precio, caro y barato. Al principio yo tampoco sabía cómo preguntar por el precio. Exacto. Una frase muy importante es, ¿cuánto cuesta? Necesitas esta frase cada día. Por ejemplo, en el súper, en un café o en una tienda. Antes yo a menudo solo señalaba la etiqueta del precio. Yo también lo hice. Pero con las palabras correctas te sientes mucho más seguro. Ahora hablamos de efectivo y tarjeta. Eso también era nuevo para mí. Para mí también. En España muchas personas pagan con tarjeta, pero a veces necesitas efectivo. Efectivo son billetes y monedas. Exacto. Ahora hablamos del dinero para la vivienda. Es un tema muy importante para muchas personas. Sí, es verdad. El dinero para la vivienda suele ser la parte más grande de los gastos. Una palabra muy importante es el alquiler. El alquiler es el dinero que pagas cada mes por la vivienda. Recuerdo bien mi primer piso. Yo también. Al principio pensaba que el alquiler era todo, pero luego aprendí que hay también gastos extra. Para mí fue una sorpresa. Para mí también. Los gastos extra son costes adicionales. Incluyen, por ejemplo, la luz, el agua y la calefacción. Estos costes se suman al alquiler. Al principio no sabía por qué tenía que pagar dinero extra. Exacto. Entonces recibes a menudo una factura. Una factura es un papel o un correo donde dice cuánto dinero debes pagar. Me sentí insegura cuando recibí mi primera factura. A muchos les pasa. Puedes decir, he recibido una factura. O tengo que pagar la factura. Estas frases son muy importantes en la vida diaria. Ahora hablamos del dinero para la comida. Sí, comer es importante cada día. Muchas personas dicen, gasto mucho dinero en comida. Esto significa que pagas mucho dinero por la comida. Al principio gasté mucho dinero en comida porque comía fuera a menudo. Lo conozco bien. Más tarde aprendí a decir, cocino en casa, eso es más barato. Barato significa que algo cuesta poco dinero. Y caro significa que algo cuesta mucho dinero. Exacto. Estas palabras se oyen muy a menudo. Puedes decir, es barato, o es caro, o también, es demasiado caro para mí. Pensé eso durante mucho tiempo, pero no lo dije. Sí, muchas personas no se atreven, pero es importante poder decirlo. Ahora hablamos de ahorrar. Ahorrar fue muy difícil para mí al principio. Para mí también. Ahorrar significa que no gastas el dinero enseguida, sino que lo guardas para más tarde. Por ejemplo, para el futuro o para unas vacaciones. Empecé a anotar mis gastos. Es un método muy bueno. Gastos es el dinero que gastas. Cuando escribes los gastos, tienes una mejor visión general. Visión general significa que sabes exactamente cuánto dinero tienes. Exacto. Visión general significa que sabes en qué gastas dinero y cuánto queda. Eso da seguridad.
La seguridad es muy importante cuando se habla de dinero. Sí, sobre todo cuando vives en un país nuevo. Si conoces las palabras importantes, tienes menos miedo y te sientes más seguro. El idioma ayuda mucho en la vida diaria. Ahora pasamos a la siguiente parte. Hablamos de ingresos y gastos. Eso significa que hablamos de cómo se gana y cómo se gasta dinero. Es un tema muy importante porque muchos estudiantes se sienten inseguros. Exacto. Primero explicamos la palabra ingreso. Ingreso es el dinero que recibes. Normalmente recibes ingresos por tu trabajo. Por ejemplo, mediante el sueldo. Correcto. El sueldo es el dinero que recibes regularmente por tu trabajo. Muchas personas dicen, recibo sueldo cada mes. Para mí, el primer sueldo fue algo especial. Para mí también. Recuerdo bien mi primer sueldo en España. Estaba orgulloso, pero me sorprendió lo rápido que se fue. Sí, lo conozco. Al principio piensas que tienes mucho dinero. Exacto. Pero luego llegan los gastos. Gastos es el dinero que se gasta. Por ejemplo, para alquiler, comida o transporte. Correcto. Frases típicas son: mis gastos son altos. O tengo muchos gastos al mes. Primero tuve que aprender a entender mis gastos. Eso le pasa a muchos. Un paso importante es comparar ingresos y gastos. Así ves cuánto dinero tienes de verdad. Hice una lista para eso. Es una idea muy buena. Puedes decir, apunto mis gastos. Así consigues una visión general. Visión general es una palabra muy importante. Exacto. Visión general significa que sabes cuánto dinero ganas y cuánto gastas. Eso ayuda mucho en la vida diaria. ¿Qué entra en los ingresos? A los ingresos pertenecen, por ejemplo, el sueldo, un trabajo extra o dinero del Estado. Algunas personas dicen, tengo un trabajo extra. Yo tuve un trabajo extra durante los estudios. Exacto. Un trabajo extra es un trabajo pequeño, junto al empleo principal o a los estudios. El dinero de ahí también cuenta como ingreso. ¿Y qué cuenta como gasto? A los gastos pertenecen el alquiler, la comida, el transporte, las facturas y a veces también el ocio. Al principio gasté demasiado dinero en ocio. Lo conozco bien. A menudo pensaba, no es tan caro, pero al final del mes el dinero se había ido. Esa fue una lección importante. Sí. Por eso es bueno hablar de gastos. Puedes decir, gasto mucho dinero en comida. O, intento gastar menos dinero. Yo también aprendí a decir eso. Otra palabra importante es pagar. Por ejemplo, se paga el alquiler o una factura. Al principio, tenía miedo de pagar algo mal. Eso es normal. Puedes decir, aún tengo que pagar. O, ya he pagado. Son frases sencillas pero importantes. Exacto. Ahora hablamos de una frase típica en la vida diaria. Al final del mes. Se oye mucho. Sí. Muchas personas dicen, al final del mes tengo poco dinero. O, al final del mes tengo que ahorrar. Lo conozco muy bien. Yo también. Por eso ahorrar es importante. Pero hablaremos de ello con más detalle en la próxima parte. Ingresos y gastos están conectados. Exacto.
Si los gastos son mayores que los ingresos, tienes problemas. Entonces tienes preocupaciones de dinero. Correcto. Preocupaciones de dinero son preocupaciones por el dinero. Muchas personas lo conocen. Antes me sentía estresada a menudo. Yo también. Me ayudó ser sincero conmigo mismo y cambiar mis gastos. Ahora hablamos de consejos de ahorro en el día a día. Muchas personas creen que ahorrar es complicado o aburrido. Pero en mi día a día he visto que ahorrar depende de pequeñas decisiones. No necesitas ser rico para ahorrar. Solo necesitas vivir con más conciencia. Sí, pienso igual. Antes creía que ahorrar era no permitirse nada. Pero eso no es verdad. Hoy ahorrar significa que comprendo mejor mi dinero y no me sorprendo al final del mes. Exacto. Empecemos con las compras. Las compras son un área donde mucha gente gasta mucho sin pensarlo. Antes yo compraba sin plan, entraba al supermercado y compraba todo lo que se veía bien. Yo hacía lo mismo, sobre todo cuando estaba cansada o tenía hambre. Entonces compraba cosas que en realidad no necesitaba. Después notaba que había gastado demasiado dinero. Por eso, un consejo muy simple es el siguiente. No vayas al súper con hambre y prepara antes una lista. Una lista de compras ayuda a mantener la concentración. Desde que compro con lista, gasto menos dinero. Yo hago lo mismo. Apunto con detalle lo que necesito. Y cuando veo algo en el súper me pregunto, ¿lo necesito de verdad? A menudo, la respuesta es no. Otro punto importante es comparar. Muchas personas compran siempre la misma marca, pero muchas veces existen productos más baratos que son igual de buenos. Comparar significa mirar precios y decidir de forma consciente. Al principio no me atrevía a comprar marcas más baratas. Pensaba que eran peores. Pero eso muchas veces no es verdad. Hoy pruebo productos nuevos y así ahorro dinero. Ahora hablamos de la comida en el día a día. La comida es un tema grande al ahorrar. Antes comía muy a menudo en restaurantes o pedía comida. Era cómodo, pero también muy caro. En mi caso fue igual. Solo más tarde entendí cuánto dinero gastaba en comer fuera. Cuando empecé a cocinar en casa, ahorré mucho dinero. Cocinar en casa no solo es más barato, sino también más sano. Otro consejo es cocinar para varios días. Eso se llama cocinar por adelantado. Así ahorras tiempo y dinero. Yo cocino a menudo el domingo para varios días. Entonces, entre semana no tengo que pensar qué comer. Y compro menos comida de forma impulsiva. Ahora un tema que muchos subestiman. El café y los pequeños gastos. Un café fuera no cuesta mucho, pero si lo compras cada día, se vuelve caro. Me quedé sorprendida cuando lo calculé una vez. Un café cada día son muchos euros al final del mes. Exacto. Ahora llevo mi café de casa muchas veces. Es un paso pequeño, pero ahorra mucho dinero. Para mí fue un gran cambio. Al principio era raro, pero hoy lo veo normal. Ahora hablamos de contratos. Contratos son, por ejemplo, contratos de móvil o suscripciones de streaming. Muchas personas pagan por cosas que casi no usan. A mí me pasó lo mismo. Tenía suscripciones que había olvidado. A mí también. Un consejo de ahorro es revisar tus contratos regularmente. Puedes decir, cancelo el contrato o cambio de compañía. Eso suele ahorrar más dinero de lo que piensas. Otro consejo diario es reparar en lugar de comprar nuevo. Si algo se rompe, no tienes que comprar algo nuevo enseguida.
He aprendido a reparar pequeñas cosas yo misma o pedir que las reparen. Eso ahorra dinero y es bueno para el medio ambiente. Medio ambiente es también una palabra importante al hablar de ahorrar. Hoy ahorrar ya no se siente como renuncia para mí. Para mí tampoco. Ahorrar me da una buena sensación porque controlo mi dinero. Y aún así se puede darse un capricho de vez en cuando. Exacto. Ahorrar no significa no comprar nunca algo bonito. Ahorrar significa decidir con conciencia. Es una idea bonita. Para terminar, un pequeño ejercicio para ustedes. Pensad en vuestro día a día. ¿Dónde podéis ahorrar un poco de dinero hoy? Quizás en las compras, en la comida o en pequeños gastos. Escribid una frase sobre ello. Por ejemplo, voy a comprar con lista. O cocino más a menudo en casa. Paso a paso. Ahorrar será más fácil. Y uno se siente más seguro. Exacto. En la próxima parte hablaremos de problemas de dinero y de cómo hablar de ellos. Ahora llegamos al último capítulo. Hablamos de problemas de dinero en el día a día. Es un tema que casi todos conocen, aunque no gusta hablar de él. Sí, los problemas de dinero están muy cerca de la vida diaria. Por ejemplo, al final del mes. Exacto. Muchas personas dicen, a final de mes tengo poco dinero. O, mi dinero no llega hasta fin de mes. Yo lo pensé muchas veces, pero no lo dije. A muchos les pasa. Un problema típico es una factura inesperada. Por ejemplo, de luz, internet o móvil. Recuerdo una factura de luz muy alta. Me sorprendió mucho. A mí también. En esos momentos uno piensa, ¿cómo voy a pagar esto? Eso causa estrés. El estrés por dinero se siente muy pesado. Sí. Una frase importante es, ahora tengo preocupaciones de dinero. O más simple, ahora tengo poco dinero. Estas frases son honestas e importantes. Exacto. Otro tema diario son las deudas. Deudas significa que tienes que devolver dinero. Por ejemplo, cuando pagas una factura tarde. Exacto. O cuando has tomado dinero prestado. Una frase típica es, tengo que devolver dinero. La palabra deudas suena muy negativa. Sí, pero las deudas pueden pasar. Lo importante es no mirar hacia otro lado. Ayuda a reaccionar pronto en la vida diaria. ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, actuar de inmediato cuando notas que el dinero falta. Puedes decir, necesito más tiempo para pagar. Antes no me atrevía a hacer eso. Yo tampoco, pero muchas empresas lo entienden. Puedes llamar o enviar un correo. Es bueno saberlo. Otro tema muy típico es ir de compras. Estás en la tienda y piensas, ¿lo compro o no? Lo conozco bien. En esos momentos ayuda un pensamiento simple. ¿Lo necesito de verdad? ¿O puedo renunciar? Renunciar significa no comprar algo. Exacto. Renunciar no significa nunca comprar algo bonito. Solo significa decidir con conciencia. Eso me ayudó mucho. A mí también. Ahora hablamos de hablar con otras personas. Muchos tienen miedo de hablar de dinero. Especialmente con amigos o en la familia. Sí, pero a veces es importante. Por ejemplo, puedes decir, hoy no puedo ir, es muy caro para mí. Esa es una frase muy honesta. Exacto. O,
Ahora tengo que ahorrar. Estas frases ayudan mucho en la vida diaria. Antes buscaba excusas. Yo también. Pero ser honesto es más fácil y relajado. Eso quita mucha presión. Exacto. Ahora hablamos de pasos pequeños que ayudan cada día. Pasos pequeños son, por ejemplo, sacar menos dinero o fijar un límite diario. Un límite diario es una buena idea. Sí. Límite diario significa que te pones una frontera. Por ejemplo, hoy gasto solo 20 euros. Eso ayuda a mantener la visión general. Visión general es otra palabra importante. Visión general significa que sabes cuánto dinero tienes. Cuando tienes visión general, tienes menos miedo. Exacto. Miedo y dinero están muchas veces unidos. Si no sabes cuánto dinero tienes, te sientes inseguro. A mí me ayudó revisar mi cuenta con regularidad. A mí también. No apartar la vista sino mirar. Eso es importante. Aunque a veces sea incómodo. Exacto. Ahora un punto muy cotidiano. Aceptar ayuda. Muchos piensan que deben hacerlo todos solos. Yo también lo pensaba. Pero aceptar ayuda no es señal de debilidad. Puedes decir, por ejemplo, necesito ayuda con mi dinero. Esa es una frase valiente. Sí, pero abre puertas. Amigos, familia o servicios de asesoría pueden ayudar. Antes no lo sabía. Para terminar, queremos deciros algo importante. No estáis solos. Exacto. Los problemas de dinero forman parte de la vida de muchas personas, sobre todo al principio en un país nuevo. Antes de llegar al final, queremos hablar un momento con ustedes. Nos interesa mucho cómo habéis vivido este episodio. Exacto. ¿Cómo os ha parecido el podcast hasta ahora? ¿Fue útil el tema del dinero para vosotros? Hoy hemos hablado de muchas cosas. Sobre el dinero en la vida diaria, sobre ingresos y gastos, sobre ahorrar y sobre problemas de dinero. También hemos compartido experiencias personales y hablado de situaciones que muchos de ustedes conocen seguro. Por ejemplo, comprar, pagar facturas, ahorrar día a día o estrés por dinero. Ahora nos gustaría saber qué partes fueron las más útiles para ustedes. ¿Fueron las explicaciones de las palabras? ¿O las situaciones diarias? O quizás las historias personales. Escribid en los comentarios qué os ha gustado y qué os ayudó de verdad. Y también con sinceridad, ¿hay algo que podamos explicar mejor? Quizá algo fue demasiado rápido o demasiado difícil. ¿O queréis aún más ejemplos? También nos interesa qué temas queréis para el futuro. ¿Queréis más podcasts sobre dinero? Por ejemplo, sobre ahorrar, bancos o contratos. ¿O os interesan otros temas de la vida diaria? Por ejemplo, vivienda, salud, escuela o trabajo. ¿O quizá cuentos cortos en español fácil? Escribidnos qué temas os ayudan a aprender español. Hacemos este podcast para ustedes. Vuestro feedback nos ayuda mucho. Tal vez escucháis el podcast al pasear, al estudiar o de camino al trabajo. Y quizá este podcast os acompaña desde hace un tiempo. Entonces, gracias por ello. Para terminar, queremos resumir brevemente lo importante de hoy. El dinero es un tema que afecta a todos. Y hablar de dinero no siempre es fácil, sobre todo en otro idioma.
pero con palabras y frases sencillas, se vuelve más fácil paso a paso. Hoy habéis escuchado muchas palabras importantes y aprendido muchas frases típicas. Por ejemplo, sobre comprar, ahorrar o problemas de dinero. Si queréis, escuchad el episodio otra vez o parad y repetid las frases en voz alta. Eso ayuda mucho al aprender. Y no olvidéis, no tenéis que hablar perfecto. Lo importante es que habléis y practiquéis. Ahora estamos deseando conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece el podcast? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Y qué temas debemos tratar después? Escribidnos vuestros pensamientos en los comentarios. Leemos todo Gracias por escuchar y por participar. y hasta el próximo episodio. ¡Hasta pronto!